Hey, what's up, dear students? In this tutorial video, I'm going to show you differences between wild, domestic, and pet animals. Ok chicos, aquí vamos a ver type of animals, tipos de animales, que está dividido entre wild, domestic, and pet animals, right? Cuando decimos wild animals son los animales que viven en el bosque o en la jungla. Cuando decimos domestic animals son los animales que pueden vivir con los seres humanos. Y cuando decimos pet son los animals que pueden vivir en la casa con nosotros también, pero estos son mucho más pequeños, ¿ok? Estos grandes como cow, horse, deben de estar en establo, ¿ok? En farm, en una granja, ¿ok? Y eso sería más que todo cuando estamos dividiendo los types of animals. So, continue please. There are different kind of animals all around us. Let us know more about them. Wild animal. Animals that live in forests are called wild animals. That's right. Animals who live in the forest called wild animals. Estos animales que viven en el bosque o en la jungla los vamos a llamar wild animals. These are Estos son elephant, lion, lion, giraffe, cheetah, zebra, tiger. Domestic animals. Okay, now it's domestic animals turn, right? We are going to learn what kind of animals can live with human people. Animals that live on a farm in our homes are called domestic animals. These are cow, horse, goat, sheep, hen. Okay, these animals can live in a farm, can live with us, with human people, right? Estos son los animales que pueden vivir con los humanos, pueden vivir en una granja con humanos, right? What kind of animals can live with us? ¿Cuáles son los animales que pueden vivir con nosotros? Sería cow, goat, cow. Okay, let's repeat again because we have to reproduce the video first. Stick animals. These are cow, horse, goat, sheep, hen. Yeah? Okay, children, these are the animals who can live with us. Now we are going to see the another animal. The another animals are pets. Cuando decimos la palabra pets, ok, cuando decimos pet, hacemos referencia a mascotas, ¿sí? Ok, son los animals que pueden vivir con nosotros como mascotas, ok. Por eso tiene la palabra pet animals, pet. Ok, let's listen what kind of pet animals can live with human. Vamos a escuchar cuáles son estos animales que usualmente son mascotas en nuestros hogares. That we keep as pets in our homes are called pet animals. These are dog, cat, fish, parrot, rabbit. Please subscribe. Right? Okay, children, this is the finish of this video. Okay, we're going to review again. Vamos a hacer un review rapidito de cuáles son estos animales que podemos
identificar y clasificar, porque los estamos clasificando desde los wild animals, que son los animales salvajes, domestic animals, que son los animales domésticos, y también pet animal, que son los animales que podemos tener como mascotas, ¿ok? Empecemos con wild animal, repeat after me. These are elephant, Elephant, lion, lion, giraffe, giraffe, cheetah, cheetah, zebra, zebra, tiger. tiger. Domestic animals. Domestic animals. Animals that live on a farm in our homes are called domestic animals. Please, children, repeat after me. These are cow, Cow, horse, horse, goat, goat, sheep, sheep, hen, hen. Ojo, este se dice goat, goat, este se dice sheep, sheep, y por último tenemos sheep, hen, ¿ok? That's right. Continue with the animals we usually have as pet, ¿ok? Vamos ahora con los animales que usualmente tenemos como mascotas. ¿Cuáles son? pet animals. Animals that we keep as pets in our homes are called pet animals. These are These dog, are dog, cat, cat, fish, fish, parrot, parrot. Okay, these are the animals that we can have as a pet. Okay, estos son los animales que podemos tener como mascotas. Okay, children. Entonces, please, practiquen con este video. Lo pueden reproducir cuantas veces sea necesario. Y ustedes, en las partecitas donde yo digo que tienen que repetir, entonces vamos a repetir. Okay, let's practice. Thank you so much. Bye bye.